tuve que volver a hacer tratamiento, tuve que volver a hacer terapia, tuve que tener apoyo. La red de apoyo familiar, de amistades es tan importante porque es como lo que te sostiene cuando vives depresión. Y posterior a este proceso, después de todo eso, también he tenido un proceso de depresión que ha sido, digamos, también sobrellevado de alguna manera, pero sí he tenido ciertas crisis, ¿no? Entonces, quienes vivimos depresión y ansiedad, sí te podemos decir que no es un tema que se cure de hoy a mañana. ¿Y cuál es el precio de haber tumbado a un alcalde? Aquí estamos con mi invitada del podcast del día de hoy. Ella es Jessica Jaramillo. Ella fue prácticamente la que se abanderó del tema para bajarse a un exalcalde de la capital. Ustedes se recordarán de quién se trata, pero bueno, hoy vamos a conversar de todo esto, cómo fue el proceso, cómo lo vivió. Ella es Jessica Jaramillo, es una abogada feminista, defensora de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Jessie, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, Ilrat. Para mí siempre es un gusto poder conversar un poquito sobre las vivencias que hemos tenido en la vida. Yo suelo decir siempre que a veces siento que he vivido unas 3 o 4 vidas al mismo tiempo. 3 o 4 vidas. 3 o 4 vidas. ¿Eres la misma Jessie sí. En esas 4 vidas? No. O sea, estoy por cumplir 40 años este año. Y somos ahí. Y la misma llegar edad. Al cuarto piso para mí ha sido como que cada década es una etapa diferente. Yo creo que ahora llego con mucho aprendizaje, con mucha madurez y también con varias, yo digo, varias caídas y levantadas que han sido duras. Jessie, y hablando precisamente de este tema de las caídas y levantadas que has tenido, ajá, yo quiero remontarme a la época en la que te bajaste a este exalcalde. Bueno, este exalcalde, ¿no es cierto? Ahora ya exalcalde, yo suelo llamarle el removido. El removido. Pero vamos a hablar del removido. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la etapa también con tu familia? ¿Cómo fue toda esa presión? Yo quiero un poco saber, porque en realidad ser una mujer que se enfrenta a toda esta maquinaria de algún modo municipal, a toda la administración local, ¿cómo fue para ti, para tu familia? Mira, la verdad es que no empezó como un proceso de decir yo me voy a tomar un alcalde, no es así. Empezó con un proceso de una veeduría ciudadana en donde durante el año 2020 un equipo de trabajo, un grupo de gente se reunió para levantar un informe que se llamó Quito, una ciudad sin políticas públicas. Ya en el año 2020, en la pandemia, empezamos a pedir información de transparencia, de cómo se manejan las cosas en el municipio de Quito y veíamos, ¿no es cierto?, cuáles eran como las observaciones. Y encontramos algunas irregularidades, ¿no? Esto fue puesto en este informe que se llama Quito, una ciudad sin políticas públicas, y obviamente esto fue entregado a varios concejales, autoridades en el año 2020 que estaban en funciones, y a partir de allí nace todo un proceso que es de participación ciudadana. Realmente yo he sido una persona que toda la vida ha creído en la democracia participativa, sigo creyendo en la democracia participativa, escribí un libro sobre democracia participativa y claro, o sea, eso me ha llevado a también accionar herramientas de la democracia participativa, que en este caso la remoción fue eso, una herramienta de la democracia participativa. Y al final del día, cuando terminamos la veeduría, empieza un proceso de remoción, decidimos, este equipo de trabajo, decidimos plantear pues una segunda remoción, porque realmente ya tenían una primera denuncia, ¿no? Y esta segunda remoción fue elaborada con 13 causales para la destitución, para la remoción como tal, y claro, sumamente bien elaborada en el ámbito jurídico. Ahí sí te digo que me voy a echar flores y yo soy buena abogada. Claro, hago las cosas así como súper a detalle, y eso me ha ayudado mucho para poder tener claridad, además de que soy abogada que guarda papeles de todo, o sea, yo guardo papeles por si acaso. Claro, todo ahí. Entonces siempre teníamos como toda la documentación, la información, y se presentó esta remoción con 13 causales. En mi caso, por el rol de abogada y un poco por el conocimiento, decidimos que yo iba a firmar como abogada la denuncia y que otra persona iba a firmar como denunciante, ¿no? Y claro, al final del día resultó un proceso histórico, único en América Latina,
¿Por qué único en América Latina? Porque no hay experiencias de otras ciudades en el mundo en donde por la vía de la participación ciudadana se haya removido un alcalde. Hacían mucho, digamos, la comparación con el caso de Petro, pero en el caso de Petro quien lo destituye es la Procuraduría y no es la vía de la participación ciudadana, y por eso es que él pudo llevar su causa en el ámbito internacional y tener otras condiciones, ¿no? En el caso del Ecuador, lo que había eran causales establecidas dentro del procedimiento de remoción, que además es un procedimiento reglado, como decimos los abogados, que si tú te equivocas en una parte del procedimiento, ese proceso de remoción puede anular el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces es importante como conocer la normativa para poder hacer toda esta propuesta. ¿Qué? Al final fue empujado, yo digo, por mujeres el proceso, y claro, en ese momento vivimos, yo personalmente, ¿cómo lo viví? Viví un proceso de persecución, sí, sin duda, de seguimientos, sin duda. Y claro, siempre que tú te enfrentas a un estado natural de las cosas, vas a tener una repercusión, y más aún si te enfrentas a una persona que tiene muchísimos medios de comunicación y que hasta el día de hoy tiene mucho poder e influencia, ¿no? ¿Cómo fue en ese contexto para tu familia? ¿Qué dijo tu marido? ¿Qué dijo tu entorno, tus hijos? ¿Cómo fue la cosa también en lo personal? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo tengo una niña que ella, donde voy yo, va ella, me acompaña a todo lado, es mi compañerita, mi cachiporrera a veces, aunque era ya mucho menos, ¿no? Ya está un poco más grande. Y en el caso de mi esposo para mí es un compañero de vida. Las decisiones que yo las tomo, él siempre las avala. ¿Qué te decía? Me apoya, a veces no está de acuerdo, pero me apoya. Y me decía, sí, está bien, mire, teníamos un poco de recelo por todo lo que viene después, ¿no? Porque en el momento yo pensé que no iba a llegar el momento de la remoción como tal, porque era muy difícil lograr tener la voluntad del Consejo Metropolitano, pero al final también hubieron condiciones internas dentro del Consejo, existieron muchos actores actores políticos dentro de este consejo, y esos actores obviamente tenían intereses, ¿no? ¿Cuál fue el costo ahí, Jessie? ¿Cuál fue el costo que tú, considerando el tema de la persecución que sufriste, de los ataques que viviste por abanderar esta causa? Claro, detrás tuyo estaba todo el tema de participación ciudadana, pero tú la abanderaste. ¿Cuál fue el costo de haber sido la primera mujer en este proceso, y sobre todo ahora que lo aclaras, incluso de América Latina, ¿no? La primera mujer que logra bajarse un alcalde? Mira, el costo fue muy alto para mí, en lo personal, porque fui como el rostro expuesto. Y esa exposición te da criterios buenos y criterios malos. Y enfrentarte a una persona que tiene mucho poder mediático significaba que yo tenía ataques en una radio o en varias radios, porque ya te das cuenta que el poder no es solamente de una radio, sino de un emporio comunicacional allí, en donde tenía ataques también a mi nombre, a mi condición, bueno, a la reputación que te vas marcando, también, ¿no? Exactamente, sí. Pero al final es el costo de la exposición, digo yo, y cuando uno lo asume, uno tiene claro, lee menos redes, Ahora estoy mucho más distante de redes que ¿Te arrepientes, Jessie? ¿Te arrepientes de haberlo abanderado? No me arrepiento, porque yo creo que he nacido con con algo que tengo en la sangre que es parte de lo que hago, digamos, que ha sido parte de mi vida. Siempre he sido una mujer que defiende derechos, siempre he sido una mujer que se lanza a veces al abismo. Ahora te digo, con un poco más de madurez, creo que pude haber corregido muchos errores de ese proceso. Errores como que permitir que hayan personas que intenten abanderar lo que yo debí guardar como mi capital, y yo permití, en esto de no ser como muy egoísta, porque además soy generosa, pero permití que otra gente entre en el proceso. Y no sé si eso fue como tan positivo, porque luego esta gente también tenía cada uno sus intereses, ¿no es cierto? Y yo creo que no tuve los aliados correctos, ¿no? Los aliados de ese momento momentáneos eran gente que tenía sus propios intereses y que luego se acomodaron y todo muy bien, ¿no? Y claro, yo te digo, al final yo me quedé sola, ¿no? Dentro del proceso, y lo asumí sola después.
Entonces, asumir sola las consecuencias es muy jodido porque a quien estigmatizan es a ti, a quien no tiene oportunidades es a ti, a quien te vetan es a ti. Yo, por ejemplo, hoy todavía por decisión propia y además también por un veto que hay, si hay un señor al que le afectamos, que es dueño de un emporio comunicacional, es obvio que estoy vetada en esos medios, ¿no? Y es obvio que si este señor tiene poder e influencia, es obvio que obviamente habrán algunos actores políticos que digan, no, no, por acá no, porque entonces me van a cerrar las puertas de tantos medios de comunicación. Entonces, digamos que ese ha sido como el precio de haber tenido o de tener un enemigo en esa condición. Por esa razón yo he tomado una decisión después del proceso de alcaldía, obviamente que fue público, notorio, además de haberme quedado sin ya vamos recursos. a hablar de ese otro punto, claro, pero antes, Jessy, quería preguntarte, me dices que no te arrepientes, pero lo volverías a hacer, volverías a abanderar una causa así de fuerte. No lo sé, creo que no. ¿Por qué? Porque el costo es muy alto. El costo emocional, el costo político, el costo familiar es muy alto. Someterle a tu familia a una exposición de esa naturaleza no es agradable. ¿Tuviste tratamiento psicológico? ¿Tuviste apoyo para el tema emocional? ¿Qué es lo que No, mira, yo te voy a contar. Lo que pasa es que a veces digo que he vivido como 2, 3, 4 vidas. Es porque yo he tenido algunos procesos muy duros en mi vida, ¿no? Yo en el año 2015 fui secuestrada, tuve mi proceso de violencia, mi caso nunca se investigó, tengo un juicio en Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano y obviamente ese proceso a partir de ese proceso yo tengo un diagnóstico, que yo tengo depresión y ansiedad. Entonces, con el pasar de los años, ¿no es cierto? Yo he ido un poco manejando, pero yo tengo diagnosticado depresión y ansiedad. Y la depresión es esta cosa que va y a veces baja. Subes, bajas, ¿no? Y yo intento tener como una vida muy activa, sobrellevar un poco. Yo tuve un tratamiento médico con medicina y todo para poder salir del proceso de depresión. Y obviamente el tema de ansiedad es un poco más difícil manejar para mí. Y yo salí del proceso de depresión cuando me embaracé de mi hija, ¿no? O sea, ahí dejé la medicación, tuve otro proceso y claro, cuando vino la pandemia, el encierro volvió a generar en mí un proceso de depresión. Entonces tuve que volver a hacer tratamiento, tuve que volver a hacer terapia, tuve que tener apoyo. La red de apoyo familiar, de amistades es tan importante porque es como lo que te sostiene cuando vives depresión. Y posterior a este proceso, después de todo eso, también he tenido un proceso de depresión que ha sido, digamos, también sobrellevado de alguna manera, pero sí he tenido ciertas crisis, ¿no? Entonces, quienes vivimos depresión y ansiedad, sí te podemos decir que no es un tema que se cure de hoy a mañana, sino que es un tema cíclico y que en el tiempo tú vas teniendo algunas herramientas de cómo vas, digamos, gestionando tus emociones. Pero no es fácil, es un proceso difícil. Claro, es complicado. Sí, así es. Jessy, ¿qué pasó en 2015? ¿Quieres contarme un poco de ese proceso? Sí, a ver, en 2015, esto lo tengo bastante, digamos, ya dominado. Superado a tal punto de que yo he perdonado mucho. Soy una persona que perdona habitualmente, ¿no? Pero este proceso ¿Cómo se perdona? Difícil. O sea, qué difícil. Este es un proceso difícil porque a mí me secuestran, me violentan física, psicológica, emocionalmente sí, y obviamente sexualmente, ¿no? Entonces, en este proceso yo pido ayuda, esto fue en la provincia de Esmeraldas, no fue acá en Quito, yo fui a trabajar allá, fui a darme un paseo por la playa y fui secuestrada. Después de este proceso a mí me liberan. O sea, tú estabas paseando de trabajo, sí, o sea, saliste a darte una vuelta salí y de repente... Salí a comer y me abordaron, me secuestraron, me llevaron por una playa. Bueno, el tema es que es muy complejo. A mí, obviamente, me hacen un examen médico legal, se hace un allanamiento. Sin embargo, mi proceso tiene una detención de 6 meses. El otro día ponía en mis redes que después de haber presentado denuncias, de haber comparecido ante CIDH, de presentar escritos permanentemente en CIDH, yo logro por primera vez que Fiscalía me entregue una copia certificada de mi expediente de violencia de género. Eso fue hace poquito. Eso fue hace poquito, hace, ¿qué será? Unos 2 meses. Entonces logro que Fiscalía me entregue mi expediente. Yo no tenía mi expediente y en el expediente claramente señalan que, por ejemplo, las muestras de mi examen de ADN
no tuvieron nunca cadena de custodia, no hay, es decir, el un proceso desastre. es un desastre. Entonces, lo que aspiramos con la denuncia CIDH es que se logre tener, yo digo, a mí no me interesa la reparación económica, no me interesa realmente, pero lo que me interesa es que el Estado ecuatoriano esté obligado a tramitar estas denuncias, porque no es un único caso, hay miles de casos que se presentan denuncias y no, o sea, no, lamentablemente no se resuelven, ¿no? O se quedan abandonados, o el Estado en estos casos en donde la víctima no tiene pues su situación emocional de estar todos los días yendo a pedir a fiscalía que resuelvan, ¿no? Entonces, realmente ese ha sido un proceso con el que yo de alguna manera a mis 30 años, digamos, aprendí a sobrellevar las huellas que te va dejando la violencia en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida. ¿Y cómo ¿no? cómo se perdona eso, Jessie? Eso me dejaste pensando, pero yo, ¿cómo perdonas un tema así? ¿Cómo perdonas a la gente que te atacó? ¿Cómo es ese proceso? Con fe, con mucha fe. Y perdonar es sanarte a ti mismo. No es sanarte a los demás, es sanarte a ti mismo. Entonces, pasar el proceso, hacer terapia, tener atención médica, psicológica, tener tu red de atención es muy importante en estos procesos. Es muy, muy, muy importante. O sea, no ¿Cómo puedes fue dejar de retomar la vida tenerlo. después de esto? Porque seguramente no fue fácil. Fue dedicarme mucho yo me dediqué mucho a la parte intelectual, un poco a desarrollar, ahí es cuando escribí mi libro sobre participación ciudadana, terminé mi segunda maestría, Te o sea, hice varias distrajiste. cosas, sí, hice varias cosas, me dedicaba a trabajar. Y en el Trabajaba plano mucho. personal, ¿cómo lidiaste con eso? En el plano familiar, de pareja, ¿cómo fue? Porque yo creo que eso es muy duro. Tuve en ese momento una pareja que me ayudó mucho y obviamente mi familia, ¿no? O sea, mi mamá para mí es todo en la vida. Entonces mi Fue tu madre red es de una apoyo la que estuvo ahí. súper, es mi familia, mi mamá, mi hermano, mi papá, somos solamente 4 nosotros, ¿no? Súper, súper bien. O sea, de ese proceso yo salí bien, salí tranquila y salí, mira, lo más bonito que tenemos de ese proceso es una organización de sociedad civil que precisamente se encarga de trabajar temas de prevención de violencia. Entonces, La ese ha sido, fundación. así es, ese ha Ay, de ahí sido, nace la fundación que tú abanderas. así es, así es. Fundación contra la Violencia. Así es, de ahí nace esta organización y claro, tiene ya su vida propia, tiene ya sus elementos propios. De alguna forma lo viste como una oportunidad de apoyar a otras mujeres que viven procesos similares. Así es. Y hay una cosa que es importante, y cuando tú no tienes justicia y has sido víctima de violencia, cuando logras justicia por otras personas, sientes un alivio personal. Es interesante. Ese proceso de espejo, digamos, Te o de vas reflejo, curando, ¿no? Y te de vas alguna curando. forma. Sí, te vas curando. Vas sanando, vas entendiendo. A veces, esto no lo expongo mucho, pero yo entiendo mucho de temas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un proceso de dependencia, cuando tienes un proceso, o sea, digamos, entiendo mucho, a veces tengo una especie de don, digamos, que a veces miro y radiografío a la gente. O sea, Estás así. viendo rayos X. Sí, claro. Pero eso más bien es como que me lo guardo mucho y ahora mucho más que antes, he aprendido a ser una persona muy reservada. Entonces yo cuido mucho mi entorno, cuido mucho quien entra a mi casa, cuido mucho quien conoce mi familia, o sea, he aprendido a cerrar ese entorno. Me parece muy bonito, ¿no? Porque queda un poco más para disfrutarlo yo, para vivirlo yo. Jessie, ahora quisiera conversar un poco porque tú has representado fuiste candidata a la alcaldía. Sí. Entonces también quisiera saber cómo fue ahí tu proceso, cómo lo viviste, cómo lo sentiste desde lo familiar, porque cómo fue toda esa carrera. Mira, los países como el nuestro son países machistas. Yo creo que las mujeres acá, si bien es cierto, hemos avanzado en la parte normativa, en la práctica, en lo social, en lo cultural, lamentablemente no se ha podido avanzar en reconocer que las mujeres tenemos capacidad de decisión, amor propio, capacidad para gobernar, capacidad para ser científicas, para hacer todo lo que querramos hacer en la vida, ¿no? Y yo todos los días le repito a mi hija, usted puede hacer lo que usted quiera, o sea, no hay límites para aquello. Pero sí es importante decirte que a veces esta forma en que nos criamos las mujeres independientes sí choca mucho con la realidad cultural. O sea, el ecuatoriano es todavía muy machista, el quiteño todavía es muy machista,
y es muy difícil entender que puedes tener mujeres dirigiendo las ciudades, las prefecturas, las alcaldías y obviamente el Estado, ¿no? Entonces eso a mí me preocupa muchísimo porque todavía han pasado las décadas, va pasando el tiempo y a veces siento que es como que más fuerte el machismo contra las mujeres. Pero encontramos espacios en los que podemos liderar, podemos entender. Yo asumí la candidatura a la alcaldía como si fuese un espacio en el que era una ventana para mí. Creo que cometí algunos errores, los evalúo, los reviso. A mí me gustó la camiseta que llevaste. De eso no me arrepiento. Fue bueno. Era parte del guión. Exacto. Me gustó. Posicionaste ahí tu mensaje. Pero yo tenía claro que no iba a ganar. O sea, tenía clarísimo que no iba a ganar las elecciones y tenía clarísimo que el objetivo era otro, ¿no? Y claro, después de toda la lucha que yo había venido dando... ¿Cuál era tu objetivo? Mi objetivo era un poco el posicionar una imagen que no sé qué tan posicionada quedó, pero al final del día como... De que una mujer puede ser... Que una mujer puede ser alcaldesa. Yo planteaba el Quito con rostro de mujer, ¿no? Entonces era como... Bueno, o sea, sí, era importante para mí, digamos. Yo pensaba que eso podía ser importante también para muchas mujeres. Después te das cuenta que el electorado es hombres y mujeres y que, digamos, la alcaldesa valiente, que es lo que planteábamos en ese momento, no era como de mucho agrado de la gente, porque la gente lo que necesitaba, creo que en ese momento era otra cosa, ¿no? Yo creo que hoy la ciudad está en buenas manos. Creo que hay planificación, que no lo había hace 15 años. Creo que Quito merece tener mucho más de lo que tiene ahora, pero tenemos que planificar a largo plazo, a 20, 30, 40 años. Y yo sí pienso que en algún momento vamos a tener una mujer alcaldesa, una mujer presidenta. Creo que hemos estado trabajando mucho tiempo para eso. Pero también es importante decirte que en el proceso de remoción yo tuve mucho apoyo de ciertos sectores económicos. Y cuando entro en el proceso de alcaldía, esos sectores económicos simplemente te dicen, no, gracias, yo tengo mis alfiles. Y eso es una gran realidad de la política que no la ves siempre. Yo he tenido la oportunidad de verla. No creen en ti. No creen en ti al final para aspirar al cargo de elección popular. No es que no crean en ti, lo que pasa es que tú no representas sus intereses. O sea, entonces, la política es muy linda en la parte estética, es en la parte de las campañas, en los discursos, pero lo que hay detrás, que son los poderes que están detrás, son los que gobiernan. Entonces, esos poderes que están detrás, simplemente tú no eres su alfil, no entras en el proceso. No entras en el... Yo conocí esa parte y esa, te digo, que es la que me ha disgustado completamente y es la que me ha separado completamente. ¿Y volverías a un cargo, a un tema de elección popular, aspirar, no sé, una asamblea, otro? Yo he decidido que no, por un buen tiempo. O sea, yo he decidido quedarme en donde estoy ahora, que para mí es mucho más tranquilo, porque la política es muy violenta, es un espacio absolutamente violento y hoy, cuando tú ves que políticos son asesinados, de que alcaldes son asesinados, de concejales son asesinados. Entonces tú entras en un proceso de reflexión y dices, mi familia, mi hija, yo tengo una sola hija. Entonces obviamente piensas y sopesas las cosas y dices, no, yo personalmente, yo te digo, déjenlo más. Ya no estoy dispuesta como que a sacrificar mucho de lo que he sacrificado. Hoy quiero tener un espacio con mi familia. Desde la sociedad civil se puede hacer muchísimo, desde siendo ciudadano común puedes hacer un montón, pero conocí este sector de la política con el que creo que no estoy dispuesta a lidiar ahora. O sea, ahora, creo que no tengo como la paciencia para lidiar con estos poderes oscuros que están detrás siempre. Entonces, prefiero estar completamente distante. Jessy, ahora ya para cerrar, vamos a hacer el alcaldómetro. ¿Qué es eso? Vamos a poner una calificación del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la mejor, a varios alcaldes que te voy a mencionar. ¡Ay, no! ¿Cuáles no? Vamos a empezar con Jorge Yunda. 0. Aquiles Álvarez. No lo sé, yo creo que él puede estar como en un 3. Pavel Muñoz. Yo le doy un 4.5. Ah, muy bien. Santiago Guarderas. 2. 2. O sea que le dejábamos al anterior mejor. No, Chuta, porque el anterior tuvo 0. Fue difícil. Cintia Viteri.
No conozco mucho la gestión de ella, lo puedo ubicar como en un 3, ¿no? Pero ella hizo mucha obra social, ¿no? Ajá, sí. Jaime Nebot. 3. 3 también. 3, sí, 3, 3, 3, sí. Muy bien, ahí está el alcaldómetro de Jessica Jaramillo. Muchas gracias, Jessy, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por contarnos y por abrirte y contarnos todas estas experiencias que has vivido y cómo ha sido para ti el tema de la lucha en la política, cómo fue también el tema de bajarse un exalcalde y por haberte abierto con nosotros. No, muchas gracias. Más bien yo siempre digo esto, soy una persona común, normal, camino por la vida sin deberle nada a nadie. Cuando me encuentro a alguien por la calle, dice, el otro día estuve parada así en un semáforo cruzando la calle y una chica me dice, Jessy, ¿cómo estás? Yo, a veces no me acuerdo los nombres, pero yo soy una persona normal, común y creo que desde donde he estado he aprendido la lección y aporto desde el espacio en el que estoy. En donde quiera que esté, siempre intento poner un granito de arena más. Muchas gracias, Jessy. También muchas gracias al Hotel Le Parc que nos presta sus instalaciones para hacer este podcast de empoderamiento y por las mujeres, donde ustedes pueden probar un delicioso café, además una cocina también espectacular. Así es que vengan también al Hotel Le Parc. Esto fue Como Niña. Hasta pronto.